Este es un resumen, un cuadro que va a resumir las etapas de vida intrauterina. Uno es periodo preembrionario. Periodo preembrionario le llaman a la etapa en la cual es conformado desde el primera semana hasta la tercera semana de edad gestacional. Aquí encontramos la implantación y la división de células hasta blastocisto, y van formándose capas celulares, ¿no?, como epiblasto, hipoblasto, ectodermo, mesodermo, endodermo. El periodo embrionario ya es a partir de la cuarta semana hasta la octava semana de edad gestacional, y podemos ver cómo es que ya se van formando sistemas corporales, órganos, y el periodo fetal es a partir de la novena semana gestacional hasta la semana, algunos libros dicen 38, otros libros dicen 40 semanas, es decir, hasta que finaliza la formación de los órganos y hay la maduración de todos los órganos y sistemas. Hay que tener en cuenta los tiempos para determinar si es feto, si es embrión o es preembrión, periodo preembrionario. Primera semana. Podemos ver aquí en la primera semana cómo el ovocito secundario se encuentra en la trompa de Falopio, está avanzando por las fimbrias que tiene aquí la trompa dentro y también por los rocillos, y encontramos aquí que este ovocito secundario, al recorrer la trompa de Falopio, en el tercio externo se va a producir la fecundación. El ovocito es penetrado por un espermatozoide. Aquí se puede producir a las 12 horas como a las 24 horas. Después va a venir ya el proceso en que se convierte en cigoto con la replicación del DNA. Hay un estadio ya de 2 células, es decir, empieza la división, o segmentación que le llaman. Esta etapa de segmentación es la duplicación, 2 células, después 4, después 6, después 8 células. Pues acá vemos el tiempo que demora, y después ya viene la mórula, en donde hay un número determinado de células, 16, 32 células dentro, y después viene la formación del blastocisto. La diferencia entre mórula y blastocisto es que la mórula es una masa celular de 16 a 32 células, hasta 64 pueden ser en algunos casos, pero el blastocisto tiene una cavidad que le llaman blastocele. Esa cavidad, el blastocele, no se observa en la mórula. Mórula es compacta. Entonces la diferencia entre uno y otro no solamente es por el tiempo, 4 a 5 días, sino también por la cavidad. La cavidad determina que ya es un blastocisto y dejó de ser mórula. Y de blastocisto, obviamente, ya podemos ver de que se va a generar la implantación, es decir, se dirige hacia el endometrio, hacia la capa interna del útero, para poder implantarse en el quinto, sexto, séptimo día de edad gestacional. Y como vemos, está dentro de la primera semana de edad gestacional. ¿Por dónde se implanta? Obviamente que este blastocisto tiene una orientación. Acá vamos a explicar esa orientación. Acá obviamente se ve lo mismo, el ovocito secundario que ha salido producto de la ovulación y el espermatozoide que lo ha penetrado. Después viene la segmentación que estamos hablando, la mórula cuando ya tiene 16, 32, 64 células, y el blastocisto que tiene este blastocele, es un corte transversal, y acá vemos que se divide en 2 partes. Esta porción es la masa celular interna que está destinada a convertirse en feto, y esta otra parte es el trofoblasto. Esas células de trofoblasto están destinadas a convertirse en placenta. Por lo tanto, esta parte es la que está destinada también a realizar la implantación. Esta es la porción fetal de la placenta, ¿no? Entonces, aquí en esta zona se va a implantar. Como parte de la primera semana de edad gestacional, podemos ver entonces que esta masa celular interna
o embrioblasto, es lo que va a ser a futuro el embrión, y tenemos acá una masa celular externa o trofoblasto, que va a conformar a futuro la placenta. Estas son las dos partes de este blastocisto. Básicamente, entonces, la primera semana se está caracterizando por 1. La fecundación, 2. La segmentación, y 3. Que se produce el traslado del cigoto de la trompa de Falopio y se genera la implantación. Entonces se generan acá dos tipos de células: células de revestimiento externo, son estas de acá, que conforman el trofoblasto, va a dar origen a la placenta, es la zona donde se va a implantar. Esta zona es la zona de implantación en el endometrio del útero, en la capa interna del útero. Y el otro tipo de células es esta, la masa celular interna o embrioblasto, que van a originar los tejidos propios del embrión. Ya en la segunda semana podemos ver que se llama se va a formar el disco germinativo bilaminar. Acá tenemos que el trofoblasto se divide en dos: citotrofoblasto, está acá, de color verde. Citotrofoblasto es la capa más interna del trofoblasto, y el sincitiotrofoblasto, que es la capa más externa del trofoblasto. Y en lo que es embrioblasto o masa celular interna, también se divide en dos: en el hipoblasto, que es la zona de color amarillo, y en el epiblasto, que es la zona de color celeste. Eso es lo que va a formar el embrión. Por lo tanto, como se están generando la subdivisión en dos capas, tanto de la masa celular externa como de la masa celular interna, también a esta segunda semana se le conoce como semana de los pares. ¿Por qué? Porque se producen los siguientes cambios. El embrión forma una capa conocida como disco bilaminar, constituido por hipoblasto y por epiblasto. También se forma un par de cavidades: el saco vitelino y la cavidad amniótica. También vemos que el trofoblasto se divide en dos: uno es el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto, y también el mesodermo extraembrionario. El mesodermo extraembrionario se va a dividir en dos, en una cavidad, una capa que se llama esplagmopleura y somatopleura. Lo más importante aquí es la división de la masa celular interna en hipoblasto y epiblasto, la división del trofoblasto en sincitiotrofoblasto y citotrofoblasto, y las cavidades como saco vitalino y la cavidad amniótica. Esto también es importante. Aquí podemos ver el disco germinativo bilaminar, otra vez acá el sincitiotrofoblasto, la parte externa del trofoblasto, citotrofoblasto, la parte interna del trofoblasto, como el trofoblasto se dividió en dos. Vemos acá el epiblasto y el hipoblasto de color amarillo. La masa celular interna o embrioblasto se divide en dos: saco vitelino, cavidad amniótica. También vemos estas dos cavidades como se han dividido. Entonces estas divisiones es por eso que le llaman, como todo se divide en dos, le llaman semana de los pares, porque todo se divide en dos. Perfecto. O también llamada semana de cavitación. Un dato: aquí, a partir de esta segunda semana, la hormona que se eleva proporcionalmente en el embarazo es la hormona gonadotrofina coriónica humana, fracción beta o beta-HCG. Sirve para diagnóstico de embarazo, y quien va a generar la producción de esta hormona es el trofoblasto, el que va a conformar a futuro la placenta, y quien va a liberar también a futuro mayor cantidad de progesterona. Inicialmente es el cuerpo lúteo, pero después toma la batuta la placenta. Pero de los dos, el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto, quien va a hacer la placenta es el sincitiotrofoblasto. Y esta placenta es la que va a liberar la cantidad de beta-HCG.
Entonces el sincito trofoblasto va a liberar mayor cantidad de beta-HCG conforme avance la edad gestacional. Aquí podemos ver lo mismo, como ha habido una sección a este nivel, y al seccionar aquí arriba se puede ver una imagen de arriba hacia abajo en donde se observa el mismo color amarillo el hipoblasto, el mismo color azul el epiblasto, y acá se puede ver lo mismo en una fotografía, ¿no? Esta parte, que es la línea primitiva, es la porción caudal, y aquí vemos la membrana bucofaringea, sería la porción craneal.